El color de la literatura. Saludos amigos televidentes de Tebuhat. Está sintonizando El Color de la Literatura, programa donde las ideas surgen y explotan. En el reino de la literatura, todos los colores de una nación se inclinan ante la creatividad. Cada color es dueño de su propia sensibilidad, la que protege con honor y no se traiciona a sí mismo. Habrá buenos tiempos en que los seres de luz armen una melodía para los oyentes de corazón noble. El pensador creativo empuña con su pluma una larga fila de diversos seres que abren escenarios hacia la búsqueda de una aventura extraordinaria, traspasando en sus escritos las mejores obras de fantasía surgidas bajo el nombre de Tolkien. Así como están los visionarios, están los mitologistas, y vaya que para mitologistas el del día de hoy es uno de entre los grandes. Este creó una mitología con dimensiones gigantescas. Creó su propio idioma e hizo hablar a sus personajes con ese idioma, para hacer así un conjunto de leyendas para la Inglaterra, aquel país que este autor tanto amaba. Hoy, sin más, nos adentramos al increíble mundo de John Ronald Reuel Tolkien. Tolkien nace en Sudáfrica en 1892. Hijo de Arthur Tolkien y Mabel su fiel. Solo tuvo un hermano, llamado Hilary Arthur. En 1995, su madre lo llevó a Inglaterra junto a su hermano, mientras su padre se tuvo que quedar por cuestiones de trabajo en Sudáfrica, con una esperanza que le hizo creer que volvería a ver a su familia. Efectivamente, pudo volver a ver a su esposa, quien iba regresando desde Inglaterra para visitarlo. La visita de su esposa fue efímera, ya que tenía que regresar a Inglaterra. Al poco tiempo le fue informado, con retraso, de la lamentable muerte de su esposo en 1896, debido al cuadro de fiebre reumática que presentaba. El pequeño Tolkien padecería poco después de la muerte de su madre, quien murió a causa de una diabetes que no pudo controlar, en 1904. Cuando él y su hermano quedaron huérfanos, el padre de una iglesia, llamado Francis Morgan, que con anterioridad había entablado una amistad con su madre, les brindó una casa donde vivir. Tolkien logró entrar a la Universidad de Oxford y en 1912, con 20 años, empieza con el idioma Quenya y a pergeñar su futura gran mitología. De allí que tiempo después se convirtiera en un novelista inseparable de la filología. Su goce intelectual por las lenguas antiguas lo llevaron a crear sonidos y a inventar lenguas siguiendo un método rigurosamente filológico. La Primera Guerra Mundial inició. Él y algunos amigos muy allegados fueron mandados al ejército. Anterior a eso, con aquellos amigos, habían formado un grupo donde se dedicaban a discutir temas de su interés durante horas, entre ellos temas mitológicos. Pero junto a la guerra vino la muerte también de aquellos allegados y un profundo duelo. Se prometió entonces que llevaría a cabo lo que había empezado en aquel club, y el Silmarillion fue el título para esas creaciones mitológicas que nunca pudo publicar en vida. Tolkien es reconocido principalmente por esa gran obra de la saga del Señor de los Anillos, donde inventa un reino de fantasía cuyos habitantes, los hobbits, poseen una lengua propia, con una gramática perfectamente desarrollada. Inspirado en las leyendas nórdicas y artúricas, el libro puede leerse como una alegoría sobre la búsqueda espiritual, tarea especialmente difícil en una época de crisis de valores. Esta trilogía terminó siendo tan popular y un ícono cinematográfico posteriormente. De todas sus relaciones, su amistad con C.S. Lewis fue la más significativa para su crecimiento intelectual. Estos dos hombres pulieron sus agudos intelectos durante las largas caminatas en el campo inglés. Este discernimiento desarrollado por Tolkien y Lewis en toda su literatura filosófica y mitológica
los inspiró a crear nuevas mitologías para nuestros tiempos. Ellos pasarían el resto de sus vidas arguyendo por separado sobre cómo el entendimiento de un mito, una religión y literatura podría ser aplicada al arte de escribir. Tolkien contrajo matrimonio con Edith, con quien tuvo 4 hijos. Su esposa muere en 1971, dejándolo solo. Finalmente, ese autor muere 2 años después de 1973, con 81 años de edad, y nunca pudo terminar aquella obra que había iniciado por ahí de 1917, producto de la muerte de algunos de sus amigos. Pero Christopher, el tercero de sus 4 hijos, conocía muy bien la mitología de su padre, y este llevó a la luz muchas de sus obras, entre ellas, el Silmarillion. El padre de la fantasía espiritualizó una semblanza en nuestros corazones, con el mensaje de inclinarnos hacia el bien. Las obras de Tolkien son experiencias que satisfacen nuestra fantasía y nos invita a salir de nuestros escondites para saciar esa sed de salir de nuestra choza común e ir más allá de los personajes, y donde también tendremos breves encuentros con el miedo, la avaricia y la nobleza. Así que prepárate para una exploración de las fuerzas del bien y del mal. Al volver, después de este corte promocional, les presentaremos para ustedes las nuevas cápsulas del día. Encontrarán una variedad de diversos tipos de curiosidades, recomendaciones y más. No se muevan de sus asientos y volvemos. Estamos de regreso. Juan Carlos presenta en su Top 5 libros que aumentarán tu conocimiento a grandes terrenos literarios. Transpirarás los sonidos de tus escalones a la cima de tus experiencias, formando tu propia orquesta, siendo el director de tus emociones y estilos propios. Seguro llevas una década prometiéndote que vas a empezar a leer más, que es hora de culturizarte y alimentar el cerebro con algo más que Juego de Tronos y Harry Potter. Pero sigas en las mismas y estás a la puerta de los 30 años. Tranquilízate, aún hay tiempo. Para madurar, definitivamente te vendría muy bien hojear estos ejemplares. Soy Juan Carlos Juárez y en la sección de hoy les recomiendo estos 5 libros para leer antes de los 30 años. Puesto número 5. Para dar inicio a esta lista y como capricho personal, he decidido incluir a uno de mis autores modernos favoritos. Walter Rizzo es un doctor en psicología, especialista en terapia cognitiva, quien desde hace 30 años trabaja como terapeuta. Y en uno de sus más recientes libros nos habla acerca del amor convencional y otras malas costumbres. En Deshojando Margaritas, su autor nos presenta una visión menos romántica del amor, al mismo tiempo que nos brinda una propuesta para construir relaciones más sanas, honestas y duraderas. Para Rizzo, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la imagen poco realista que tenemos del amor, formada por idealizaciones y falsas creencias que no se corresponden con los hechos. Puesto número 4. El arte de la guerra es un libro escrito por el general y estratega militar Sun Tzu. Es un tratado sobre práctica militar y estrategia de guerra que se fundamenta en principios de la doctrina taoísta. Este libro es considerado uno de los mejores y más vigentes libros de estrategia militar de todos los tiempos. Sus advertencias han tenido influencia a lo largo de la historia sobre grandes estrategas de la guerra y la política del Oriente y Occidente, como Nicolás Maquiavelo, Napoleón Bonaparte o Mao Zedong. Este es un texto que nos ayudará a comprender mejor la naturaleza de los conflictos y analizar y evaluar las mejores alternativas para su solución. Puesto número 3. Este lugar le pertenece a un libro que rompió con muchos esquemas, una obra existencialista escrita en diversos planos. Rayuela, de Julio Cortázar, es sin duda la novela más importante del autor argentino y una de las obras más representativas del boom latinoamericano, en donde el autor quiso romper con las convenciones del género de la novela y proponer así una lectura diferente.
Por esa razón, podemos ir saltando entre capítulos, como en un juego de rayuela. La lectura lineal de Rayuela cuenta la historia de Horacio Oliveira, un hombre diletante y metafísico que conoce a la maga en París. Juntos exploran las calles de la capital francesa, los puentes, los bulevares y los cafés que van cobrando un significado propio, llenos de recuerdos y de nostalgias. Rayuela es una novela compleja, eso es innegable, pero no por ello es una novela difícil de leer o de disfrutar. Es más, Rayuela es una novela que cuando la entendemos se hace tremendamente deliciosa y es un gran comienzo para la lectura posterior de trabajos más profundos. Puesto número 2. Existen personas que en su vida han experimentado romances ficticios e inalcanzables, que son catalogados por algunos como amores platónicos, una expresión que sin duda carece de significado verdadero. En El banquete, escrito en un lenguaje bastante poético, se describe la forma utópica en la que el filósofo Platón y sus partidarios veían al amor. Está desarrollado en forma de diálogos, donde cada uno de ellos expone sus puntos. La historia se desarrolla en una cena hecha para celebrar un éxito literario del poeta Agatón. En dicha cena se encuentran personajes muy importantes de la época, entre ellos Sócrates. El amor platónico es descrito como un acontecimiento completamente correspondido, el cual, lejos de ser irracional, es más bien desapasionado y de carácter siempre espiritual. Lectura imprescindible para comprender de una vez por todas la filosofía platónica, el filias, el eros y el placer epicúreo. Puesto número 1. Este libro se podría considerar como uno de los más emblemáticos y populares del escritor Hermann Hesse, y se le describe como un gran éxito en ventas, que a pesar del tiempo transcurrido desde su primera publicación, aún sigue causando furor entre muchos de sus lectores alrededor del mundo. El lobo estepario se publicó en 1927. En esta novela se habla sobre la naturaleza del doble héroe, entre humana y de lobo, la cual condena al protagonista a una existencia perturbada. El argumento de la obra gira en torno a Harry Heller, un hombre solitario que vive en Basilea, entregado a la música, el tabaco, la lectura y los vicios. La novela está dividida entre dos yos, un hombre mitad que desea la respetabilidad y las comodidades de la existencia burguesa, y una mitad de lobo que se burla de estos deseos vanos y absurdos. El lobo estepario es un libro hecho para aquellas generaciones que se encuentran extraviadas entre dos épocas, entre dos estilos de vida, de modo que tienen que perder toda naturalidad, toda norma, toda seguridad e inocencia. Una novela que marcará un antes y un después en la madurez de cualquier individuo. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos, ¿cuáles de estos libros ya leíste? ¿Y qué te parecieron? Soy Juan Carlos Juárez y te recuerdo que ese es el mejor momento para comenzar a leer. Estos fueron los 5 libros que te recomiendo leer antes de los 30 años. Traspasar a nuestros dragones internos es de un nivel satisfactorio que involucran los bienes sin consumirse por sí solos. Regresamos después de este corte promocional, pero no cambie de canal porque les traemos para ustedes nuevos contenidos. Gracias por acompañarnos de nuevo. Fernanda Torres nos recomienda en su Top Curiosidades un autor que revolucionó la literatura del género de ciencia ficción, más allá de un inmenso mundo platónico, donde el calor humedece nuestros párpados para encontrar otra puerta de nuestros sueños y pensamientos. Hoy en Top Curiosidades les daré a conocer datos curiosos de un escritor estadounidense de ciencia ficción, famoso por la novela de 1965, Dune y sus 5 secuelas. Aunque ganó reconocimientos por sus novelas, también escribió cuentos y trabajó como periodista, fotógrafo, crítico literario, consultor ecológico y conferencista. Sí, de él hablo, Franklin
Patrick Herbert Jr., conocido como Frank Herbert. Frank plantea en la saga Dune temas complejos, como la supervivencia de la especie humana a lo largo del tiempo, la evolución humana, la ciencia y la ecología planetaria, y la intersección de la religión, política, economía y el poder en un futuro donde la humanidad hace mucho tiempo que desarrolló viajes interestelares y se asentó en miles de mundos. La primera historia de ciencia ficción de Herbert, Looking for Something, publicada en la edición de abril de 1952, de Starling Stories, y luego editada mensualmente por Samuel Smiles. Dune es la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos, y la serie se considera ampliamente entre los clásicos del género. El éxito de la saga Dune, escrita por el personaje de este día, es el reflejo de su gran pasión por escribir. De igual forma, por la investigación e imaginación al hilar cada una de sus historias. Soy Fernanda Torres y me despido de ustedes con la siguiente frase de Frank Herbert. Es horrible pensar cómo tanta gente cree que no puede aprender y cómo más gente aún cree que el aprender es difícil. Nos vemos en la próxima cápsula de Top Curiosidades. Miguel Pérez nos recomienda una conexión a nuestros poemas y donde el lector experimentará una sensación íntima con los personajes que interceden en la sensibilidad, correspondencias al corazón, bañadas en tintas de arcoíris, despertando dos energías diferentes pero cercanas al lenguaje de sus pensamientos. ¿Qué son las cartas si no es nuestro yo más sincero? Ese escape que es todo un mundo donde parece ser el único al que podemos recurrir cuando no encontramos a dónde más estar. Por eso la obra para este episodio de recomendaciones es Cartas a un joven poeta. El autor es considerado uno de los poetas más importantes en alemán. Nacido el 5 de diciembre de 1875 en República Checa, sus obras fundamentales son las elegías de Duino y los sonetos de Orfeo. En prosa destacan los cuadernos de Malte Laurence Bridge y, por supuesto, Cartas a un joven poeta. Un dato más, y es que María Rilke escribía en francés e hizo varias obras en ese idioma. Cartas a un joven poeta es el trabajo epistolar más leído y difundido de René María Rilke. Cuando Franz Capus, cadete de la Fuerza Militar Austrohúngara, decide confiarle sus versos al poeta, se las envía por correo y este, ante tal situación, decide agradecerle respondiéndole a su carta, que más tarde serían un total de 10 cartas mandadas entre 1903 y 1908. ¿Qué intentó decir el autor? María Rilke, con buen dominio de la sensibilidad que poetizaba, habla de la vida, del arte, del amor, de la paciencia, de la juventud, de la soledad. María Rilke no quiso defraudar la confianza de aquel joven poeta y lo alentó y orientó para guiar su poesía, su dolor, su soledad y muchos ámbitos más de su vida. El poeta deja caer cada lección aprendida en cada periferia sufrida y, sin embargo, como todo lo bello de la vida, nunca deja ver aquellas tristezas. Es como si el hombre nunca hubiese sufrido. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Este texto de María Rilke es hasta cierto punto un sutil consuelo que es más que 10 cartas dirigidas a un joven poeta. Es más bien cartas dirigidas a todo aquel que se encuentre en aquella soledad sin nombre. Y en especial, para todo aquel artista que comienza, pues en la carta número 1 nos encontramos con una profunda reflexión para los creadores. Después de todo, la lectura y la escritura son dos que en el lector se vuelven uno, y aunque están disueltas, siempre están juntas. Así, un episodio más de Recomendaciones concluye. Yo me despido de ustedes, soy Miguel Pérez, y hasta la próxima. Amigos, hemos llegado a la última página de nuestro programa. Esperemos que las cápsulas hayan sido de todo su agrado y reflexión.
a través de la presentación de personajes y grandes autores. Mi nombre es Juan Villegas. Hasta pronto.